Hola Iglesia, bienvenidos a nuestra conexión semanal. Hoy vamos a hablar del propósito de Dios para nuestras vidas. Jeremías 1:5 nos dice: Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Bueno, es claro que Dios tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Él no nos hizo por capricho, ni mucho menos por descache. El esfuerzo de hacernos libres y de entregar hasta la vida de su propio Hijo para que nosotros seamos libres, no tiene que ser simplemente por demostrarle al diablo que Dios es más fuerte. Y claro que sí, Él es mucho más fuerte. Pero en el perfecto orden de Dios, el propósito de nuestras vidas es que podamos adorarlo, que podamos recibir su gracia, que podamos recibir su perdón y alcanzar la vida eterna junto a Él. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, lo primero es tener a la mano el manual de instrucciones que nos dio, la Biblia. En ella encontramos todo lo que necesitamos. Ahí encontramos los 10 mandamientos. Y claro está, aunque los 10 mandamientos son la parte central de hacer la voluntad de Dios, no es lo único que Él tiene para contarnos. Porque si no sería leer ese pedacito y ya. No, en la Biblia también encontramos muchos otros pasajes en los cuales podemos sentir cuando Dios nos habla, cuando Él habla a nuestros corazones, a cada una de nuestras necesidades y especialmente nos da instrucciones a cada uno de nosotros. Recordemos que en Lucas 21:33 el Señor Jesús nos dijo: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. En segundo lugar, es permitirle al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida. Es reconocerlo. Él es nuestra inspiración para que nosotros hagamos las cosas buenas, pero también Él nos ayuda a advertirnos de cosas malas que nos van a suceder. A veces incluso, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, nos han pasado muchas cosas así y a veces decimos, uy, eso fue de buena suerte, pero nunca reconocemos en realidad que es la actuación del Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo es un hábito que debemos desarrollar todos los días. Requiere de práctica, requiere de que diseñemos una rutina, es decir, requiere de que le hagamos tiempo al Espíritu Santo todos los días. Démosle la bienvenida a nuestras vidas. Recordemos que Él es una persona y que nos acompaña en todo momento. Él tiene una misión determinada por Dios. En Juan 14:26 Jesús nos dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando permitimos que el Espíritu Santo haga parte de nuestra vida, aprendemos a reconocer la voz de Dios y a sentir la paz de Dios gobernando en nuestra vida. Es cuando podemos gozar la mayor experiencia de sentir a Dios y nos invade el gozo, nos invade la felicidad, nos invade el amor. En fin, es una experiencia indescriptible y pasan cosas maravillosas como cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo. La Biblia narra que muchas personas de diferentes orígenes escuchaban hablando en sus propias lenguas a los discípulos. Incluso algunos decían que estaban borrachos, pero Pedro replicó. Miremos en Hechos 25:15. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. En tercer lugar, las circunstancias que nos confirman que lo que estamos haciendo nos conviene o por el contrario no nos conviene. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre permitirá que lo que es justo, que lo que es bueno, que lo que es honesto esté siempre de nuestro lado. Pero Él es respetuoso de nuestras decisiones. Entonces, aunque las circunstancias que se nos presentan parezcan que nos convienen,
si no están de acuerdo con la ley de Dios, no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene alguna necesidad financiera está orando durante algún tiempo a Dios para que le ayude a resolver esa necesidad. Y va caminando por la calle y se encuentra una billetera llena de dinero. ¿Será que esa es la respuesta de Dios a mis oraciones? ¿Será que si yo me cojo ese dinero de esa billetera, es hacer la voluntad de Dios? La verdad, yo creo que no. Lo que debemos hacer en ese momento es poder contactar al dueño de esa billetera y entregarle la billetera, sus papeles y desde luego el dinero. Recordemos que Dios nunca nos va a poner este tipo de pruebas. Él no actúa de esa manera. Quien sí actúa de esa manera es el diablo. Él es quien nos pone ese tipo de tentaciones para luego poder recriminarnos y decirnos, si ve que usted no hace la voluntad de Dios. Bueno, en cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta el buen consejo. El Señor Dios siempre nos provee del buen consejo por medio de personas que consideramos sabias. ¿Quiénes pueden ser esas personas? Nuestros padres, nuestros pastores o nuestros líderes espirituales y sobre todo las personas que realmente nos aman. Ellos serán usados por Dios para orientarnos por el buen camino, así como también el manual de instrucciones que tenemos siempre en nuestra mano, que se llama la Biblia. En ella encontramos algunas cosas como las siguientes. En Proverbios 11:14 nos dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. En Proverbios 15:22 nos dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. En Proverbios 24:6 nos dice también, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengamos muchos consejeros. Bueno, ya hemos visto cómo podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero igualmente importante es descubrir cuando estoy fuera del camino, cuando no estoy haciendo su voluntad o cuando estoy arruinando mi vida. Lo primero es que no hallaremos paz. Sentiremos ansiedad, afán y cuando nos separamos de Dios todo se torna oscuro. Isaías 48:22 dice, pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Segundo, también sentiremos angustia, zozobra, a veces sin razón aparente y en muchas ocasiones pensamos que de pronto nos estarán haciendo algo, pero en realidad es porque hemos abierto alguna puerta al enemigo para que entre en nuestra vida o porque nos estamos alejando de Dios. En Deuteronomio 28:65 dice, en esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón, tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. En tercer lugar, sentiremos miedo y sentiremos que nuestra vida está en constante peligro, también que estamos siendo perseguidos. Y por último, estamos condenados a regresar a la situación de la cual estamos huyendo. En el libro del Deuteronomio, en los versículos siguientes a los que leímos hace un momento, el Señor indica que todas estas cosas suceden a quienes se niegan a seguir las instrucciones del Señor y a quienes no temen al Señor. En estas circunstancias debemos averiguar por qué están pasando estas cosas en nuestras vidas. ¿En qué lugar del camino nos salimos de la voluntad de Dios y prontamente enderezar la ruta y buscar nuevamente a Dios Padre? Bueno, iglesia, en conclusión, para lograr la libertad que Dios nos da, debemos aceptarlo en nuestros corazones de manera sincera y estar dispuestos siempre a identificar cómo se hace la voluntad de Dios, seguir estas instrucciones que hemos tenido en cuenta y especialmente no olvidar que si sentimos angustia en nuestro corazón, que si sentimos miedo, que si sentimos zozobra, es porque seguramente estamos por fuera de la voluntad del Señor. Chao, iglesia.